Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es un placer nuevamente pues encontrarnos, saludarnos y pues vamos a tomar o vamos a platicar un poquito acerca de las computadoras. Bueno, si bien sabemos que hoy en día pues la tecnología no debe de estar muy peleada con los o con aquellas carreras humanísticas, en este caso pues aquellas que son médicas, aquellas que se tratan del cuidado de la salud. Sabemos que la tecnología ha estado avanzando a grandes pasos, que ha sido una aliada en lugar de un enemigo. ¿Sale? Entonces, si nosotros estamos trabajando con tecnologías directamente para nuestra área de la salud, pues también podemos tomar estas o con estas una gran ventaja para poder realizar nuestra práctica profesional pues de una manera más eficiente y más rápida. Bueno, el equipo o el dispositivo electrónico informático pues más común es aquel llamado PC. ¿Qué es una PC? Una PC son o por sus siglas Personal Computer, que introdujo en el mercado pues una persona llamada Steve Jobs con sus computadoras personales. Que quiso hacer con ellas? Bueno, con antelación, estas computadoras pues solamente trabajaban para grandes industrias o las realizaban grandes industrias, grandes empresas solamente para la industria. Pero el sueño de esta persona fue que cada persona tuviera una computadora personal y que fuera tan intuitiva y tan fácil de utilizar que hasta su abuelita o su madre quisiera una y pudiera manejarla. O sea, parecía un sueño muy lógico, pero estas computadoras personales nos llevaron a que tener una estructura muy básica con la cual podemos estar viendo que esta estructura viene desde las primeras computadoras hasta las de hoy en día. Bueno, una computadora se divide en dos partes. Puede ser hardware y software. Vamos a empezar primero hablando por el hardware. El hardware más bien es la parte física, de la computadora. Es todo aquello que nosotros podemos ver, que podemos tocar, que podemos trabajar, que podemos oler, que podemos sentir. Ese es el hardware. El hardware, de hecho, es todo aquello o se define como todo aquello que se puede tocar y se puede ver. ¿Ok? Por su parte, el software es todo aquello que se puede ver, pero no se puede tocar, no es tangible. Son como por ejemplo los programas de tu computadora, son como por ejemplo aquellos archivos de tu computadora que todavía no son tangibles. Tú puedes decir, sí, es que sí los puedo tocar a través del monitor, pero no, en realidad lo que estás tocando es el monitor, es un hardware, es la pantalla del monitor, pero en realidad los programas y archivos que se guardan en tu computadora son software y no puedes tocarlo, solamente visualizarlo. Espero que hayan comprendido esta terminología. Bueno, vamos a empezar. El hardware se divide también o tiene otra subclasificación. Vamos a hablar solamente del hardware en esta ocasión, muchachos. El hardware se subdivide o se divide en otras ramificaciones. Puede existir hardware de entrada, hardware de salida, hardware de almacenamiento, hardware de mixto y hardware de procesamiento. ¿Sale? Existen 5 tipos de hardware que podemos estar todavía subdividiendo o dividiendo este tipo de hardware. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a verlo un poquito más de cerca con un equipo de cómputo que tengo aquí. Este equipo de cómputo, pues todo lo que puede tener o puede contener en la parte interna de pues lo conocemos como hardware, ¿sale? Podemos encontrar nosotros pues en su parte interna pues podemos identificar la tarjeta madre de podemos identificar la tarjeta madre de que sería toda esta placa, ¿sale? Todo esto que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos sentir como un dispositivo, ¿vale?
todo esto es hardware. Todo esto es hardware, todos estos cables son hardware, toda esta circuitería, todo lo que vemos aquí es hardware, ¿sale? Las tarjetas, vamos a después hablar un poquito acerca de ellas, vamos a identificar cada una de estas partes, pero quiero que quede bien claro que todo lo que yo puedo tocar, puedo tocar, puedo sentir, es tangible, es hardware, ¿ok? Bueno, vamos a hablar primeramente de el hardware de entrada. ¿Qué o cuáles son los hardwares de entrada? Un hardware de entrada muy fácil y muy sencillo, podría ser el hardware que nos permite ingresar información a través de estos a la computadora, como por ejemplo un teclado. Un teclado, o a través del teclado, me va a permitir ingresar a través de estas teclas, me va a permitir ingresar información del usuario hacia la computadora. Por eso se le denomina un dispositivo de entrada. ¿Qué otro dispositivo de entrada puede ser? Pues algo tan simple como un mouse. El mouse, o a través del mouse, cuando el usuario lo mueve y da clic sobre él, está dando indicaciones a la computadora para que realice ciertas actividades, ciertas acciones a estas. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué otro podría ser de entrada? No sé, me imagino un escáner. Un escáner podría ser un hardware de entrada. ¿Por qué? Porque me permite ingresar información adentro de mi computadora, ya de forma digitalizada. Una cámara web, bueno, es un dispositivo de entrada. Un dispositivo de entrada, ¿por qué? Porque a través de la filmación que realiza esta, pues yo puedo agregar o ingresar imágenes en forma de archivos adentro de mi computadora, ¿sale? Entonces, esos son los hardware, o es el hardware de entrada. Vamos con el hardware de salida. El hardware de salida nos va a permitir obtener información ahora del otro lado de la computadora hacia el usuario, ¿sale? Un dispositivo o un hardware de salida, como por ejemplo el más común puede ser pues una pantalla. ¿Por qué? Porque a través de esta me está mostrando ahora la información que aparece en mi computadora hacia el usuario. También otro hardware de salida podría ser pues unos audífonos. ¿Por qué? Porque a través de estos me va a permitir trabajar o escuchar la información en forma auditiva que se encuentra guardada en mi computadora, y de esta forma voy a poder escuchar o sentir o visualizar la información que se encuentra dentro de mi computadora hacia el usuario. ¿Qué otro dispositivo de salida se les ocurre? Bueno, ahí vamos a dejar un poquito de trabajo para que ustedes piensen, razonen qué tipos o qué dispositivos de salida o de entrada pueden ustedes agregar a esta lista, ¿sale? Bueno, existen los dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento son aquellos que me van a permitir almacenar información en mi computadora, tales como los discos duros, las memorias flash también, que me permiten guardar información, son de almacenamiento. Estos dispositivos de almacenamiento son aquellos que me van a permitir llevar o enviar la información guardada de un sitio a otro, o mantenerla en mi computadora, ¿vale? Muy bien. Ahí también vamos a dejar un poquito de trabajo para que ustedes vayan pensando qué otro dispositivo de almacenamiento puede existir. Ok, muy bien. ¿Qué otro dispositivo podemos encontrar como si fuera de tipo hardware? Habíamos dicho que aquellos dispositivos de procesamiento. Y el dispositivo de procesamiento más común que puedo encontrar en mi computadora, pues es precisamente este que se ve en la toma, muchachos, que vendría siendo el
procesador. El procesador, hagan de cuenta que el procesador, pues es mi, ¿cómo les diré? Es mi cerebro, es el cerebro, es aquel que me va a permitir, pues a través de todos estos circuitos, circuitería que podemos visualizar aquí, ¿ok? A través de esta circuitería, aquí se van a procesar todos los datos, todos los mandatos, todo lo que va a realizar mi computadora. Es aquel que va a indicar, oye, el usuario acaba de teclear la tecla N. Se va a mandar la información a través de este, y este va a hacer que la tecla N se vea en mi monitor, ¿sí? También me va a permitir realizar trabajos de procesamiento. ¿Qué es procesar? Pues aquellos que a través de alguna excitación, o cuando se vea excitado algún dispositivo, pues va a realizar una acción. Como por ejemplo, vendría siendo como mi cerebro, ¿no? El procesador. A través de miles y millones de sinapsis que se realizan a través de mi cerebro, que son pequeñas cargas eléctricas, pues pueden hacer que, si yo pienso y quiero abrir esta mano, pues a través de este procesador, nada más basta con que lo pensemos, procesemos y se realice la acción. Si quiero cerrarla, pues va a ser lo mismo, ¿sale? Ese es el hardware de procesamiento. No solamente existe el procesador como este tipo, sino también existen, por ejemplo, pues las memorias de la BIOS, por ejemplo. También existen aquellas, como podemos ver aquí en esta imagen, todas aquellas circuiterías que precisamente se encuentran dentro de mi computadora, como el procesador de video, el procesador de audio, es aquel que a través de pulsos electrónicos o eléctricos van a permitir que se escuche mi computadora o incluso se pueda ver. ¿Ok? Bueno, ya hablamos un poquito acerca de los dispositivos de entrada, de salida, de procesamiento, de almacenamiento, y ahí viene el hardware, que es mixto. El hardware que es mixto es aquel que nos permite que la información fluya hacia los dos puntos, tanto del usuario hacia la computadora como de la computadora hacia el usuario. ¿Cuál podría ser un hardware de carácter mixto? Encontramos muchos, como por ejemplo, habíamos dicho que una impresora es un hardware de salida. ¿Por qué? Porque la información contenida de forma digital se imprime en una hoja y ya la está mostrando o la está sacando de la computadora hacia el usuario. Un escáner solito, pues a través de que nosotros realicemos una copia, una digitalización de un archivo, de un documento, pues ya ahora entra a la computadora y entonces sería un dispositivo de entrada. Un dispositivo mixto es aquel que realiza estas dos acciones, tanto de salida como de entrada. ¿Qué dispositivo mixto sería el más común? Pues una multifuncional, como nosotros las conocemos hoy en día. Son aquellas impresoras que también tienen la parte de copiadora y escáner, ¿sale? Al ser parte del mismo dispositivo, pues es un dispositivo de doble uso, tanto de entrada como de salida. Se me ocurre, no sé, el dispositivo o las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles también me van a permitir que a través de su pantalla me muestre información, pero el usuario también puede ingresar información a través de esta, pues digitando o tocándola, y puede agregar o dar órdenes a la computadora. También sería un dispositivo mixto, ¿ok? Y así muchísimos dispositivos que también vamos a dejar que ustedes le piensen un poquito. Y estos dispositivos pues son los básicos que vamos a encontrar en nuestra computadora. ¿Ok?
pues chicos, espero que les haya servido mucho esta información. Vamos a seguir trabajando con este tipo de información. Y para la próxima vamos a hablar y vamos a adentrarnos un poquito más acerca de el uso y manejo ahora de qué familia, de el software, que esa ya va a venir un poquito más complejo. Este es un tema muy sencillo, pero no por eso va a ser menos importante. Ok, chicos, pues me despido de ustedes. Recuerden ahí nuestras clasecitas de Zoom, vamos a estar muy pendientes. Y pues como siempre, un placer y un gusto volvernos a saludar. Nos vemos después. ¿Sale? Entonces, por mi parte sería todo. Un abrazo y nos saludamos. Bye.